Bienvenido a un nuevo reportaje en formato de audionoticia por blogemundo.com. Nacido en Salcedo en 1949, Frank Almanzar estudió artes plásticas en la UASD y realizó estudios de grabado con el profesor español Sánchez Boraita. Completó sus estudios de gráfica y diseño en Moscú y en Roma, donde se familiarizó con la escuela alemana de diseño Bauhaus. De Walter Gropius, el fundador de la escuela, adoptó la frase "se aprende para la vida y no para la escuela", y armado con esa visión introdujo en la Escuela de Bellas Artes los principios de diseño y la funcionalidad del arte. El estudio del movimiento cinético de la línea, la composición gráfica geométrica y el uso de colores complementarios. Estudioso del impresionismo y en particular del puntillismo de Seurat, ideó la sustitución de los puntos por letras y números, o figuras geométricas para la creación de retratos computarizados, cuando aún no existía la computadora, ni conocía la existencia del venezolano Cruz Diez, o de José Soto y sus grafismos cinéticos. El arte como militancia, hijo del luchador antitrujillista Tiburcio Almanzar, buzo, maestro artista constructor de múltiples mausoleos, edificios y casas solariegas como la de las hermanas Mirabal en Ojo de Agua, Salcedo, y en San Francisco de Macorís, apresado y torturado en la 40 por el régimen de Trujillo. Frank sufrió a muy tierna edad el asesinato de su único hermano mayor, también por la dictadura de Trujillo. A los 15 años se inicia en la lucha contra los remanentes de la dictadura, y ya en 1963 se integra al movimiento popular dominicano, declarándose partidario de la filosofía existencialista de Jean-Paul Sartre. Con apenas 17 años, Frank se enlista en los comandos de la Revolución del 1965 y allí aparece, en una foto, delgadísimo, con rostro asombrado y un fusil que le superaba en peso y tamaño. A inicios del 1967, se organiza en el Grupo Adelante, desprendido del Partido Comunista Dominicano, que luego se consolida como Partido Socialista Popular, PSP, donde desarrolla tareas gráficas propagandísticas hasta la disolución del PSP en 1982, y su integración a las filas del Partido de la Liberación Dominicana. De ese periodo queda un afiche con el retrato construido en letras del fundador del partido Freddy Valdez, la amistad con su hijo intelectual Miguel de Mena, a quien introdujo a las lecturas de Carlos Marx, Baudelaire y Kafka a muy tierna edad, lo que le costó una reprimenda partidaria, y su entrañable hermandad con el poeta Abelardo Vicioso. Lector voraz, Frank sentía una especial predilección por el poeta francés Rimbaud, por Pedro Mir, por César Vallejo, María Tegui y don Juan Bosch, y por Máximo Avilés Blonda, hombre bondadoso y gran poeta, quien fuera su jefe en la unidad de afiches de la Dirección General de Bellas Artes. Como profesor de la Escuela de Bellas Artes, se preocupó siempre de que, paralelamente al aprendizaje de la técnica, los estudiantes desarrollasen un amor por la lectura, sobre todo por la poesía, para que no sucediese con ellos lo que con la generalidad de los profesionales, que son cultos en su área y totalmente ignorantes en otros renglones del quehacer cultural. Un revolucionario de la gráfica durante su corta trayectoria como artista, Frank murió a los 39 años, de un tumor cerebral que se sospecha le provocó los golpes que recibiera en la cabeza durante una de las múltiples detenciones que sufrió durante las manifestaciones estudiantiles de la UASD. Frank trabajó en los asuntos temáticos que revalorizan la dignidad nacional, a través de los rostros y figuras de patriotas dominicanos y extranjeros como Luperón, Cabral, Sánchez y sobre todo Juan Pablo Duarte, y los poetas don Pedro Mir y Aída Cartagena. Sobre los héroes y heroínas puertorriqueños creó un tríptico en homenaje a Albizu Campos y trabajó a la poeta Julia de Burgos. Desde la década de los 70 establece contacto con la comunidad. Innumerables sindicatos, escuelas, clubes y provincias conocieron su obra y discutieron con él, en sus talleres de expresión gráfica, y sus innumerables muestras colectivas y muy pocas individuales, debido a su carácter investigativo, su visión como artista y como dominicano.
Participó en la Expo Homenaje a Orlando Martínez, Taller Galería Giotto. Expo Hombre Hombre, UAST. Expo 488º Aniversario UAST, Casa de Teatro. Pintores dominicanos en Panamá, Panamá, exposición en solidaridad con el entonces exiliado pintor Silvano Lora. Jóvenes grabadores de República Dominicana y Brasil, Galería Chaseriau, Santo Domingo. Gran exposición de dibujo y gráfica actual de Santo Domingo, Galería de Arte Moderno. Exposición inaugural Realidad y Fantasía, Gráfica Expansiva. Homenaje al Moncada, Gráfica y Pintura. Y homenaje a Humberto Soto Ricard. En 1978 realizó una muestra individual en Casa de Teatro, con el título Gráfica de nuestra historia, y en el mismo lugar inauguró, en 1984, su exposición denominada 10 años después, la cual fue organizada por amigos entrañables como Rosita Meléndez, Orlando Minicucci, Don Pedro Mir, Geo Ripley, José Mercader y Tony Capellán, entre otros, después de su operación. Junto con Alberto Bas y Carlos Sangiovanni Frank diseñaba las portadas del suplemento Aquí, de la noticia, que dirigía el poeta Mateo Morrison. Fue además autor de innumerables afiches, donde insistía en que lo que debe hablar es la imagen, no el texto, y en la limpieza y nitidez del diseño, su sello particular. Entre sus afiches se destacan el del Consejo Dominicano de Apoyo al 12 Festival de la Juventud que se realizó en Moscú en 1985 y el de Paul Giudicelli, en conmemoración a sus obras, para una retrospectiva organizada por Freddy Ginebra en 1985. Nuestro Frank ganador del Gran Premio de la Bienal de Artes Plásticas, con su In God We Trust, un dollar gigantesco donde George Washington nos dispara, y precursor del pop dominicano, Frank era un estudioso de Andy Warhol, y el pop norteamericano, sobre todo el de los inicios, dice el caricaturista José Mercader que hay muchos Fran Almanzar, que cada cual tiene el suyo. Para sus amigos de infancia, como Rómulo Tiburcio, hay un Frank escolar que diseñaba los cuadernos más lindos de la escuela, con dibujos y recortes, un interno del colegio religioso del Santo Cerro que fue expulsado a los 13 años por sus precoces posiciones políticas. Para los antiguos miembros del PSP hay un Frank. Para los muchachos de Bellas Artes hay un Frank. Para Miguelín Mena hay un Frank. Para José Mercader, Mickey Vicioso, Orlando Minicucci, Geo Ripley y Alberto Bas, hay el Frank artista. Un hombre que defendía su trabajo con su trabajo mismo, sin tener que recurrir a los descalificativos ni a las zancadillas, a las faltas de generosidad propias del medio. Yo también tuve mi Frank y como dice Silvio Rodríguez, siempre que se hace una historia se habla de un hombre, de un niño, o de sí, pero mi historia es difícil, porque no les hablo de un hombre común, escribo sobre un hombre al que amé, y con quien compartí sus últimos 3 años. Un ser pausado, aparentemente simple, que se sonrojaba y era capaz de llorar cuando alguien le agredía, no por la agresión en su contra, sino por la deshumanización del agresor. Un hombre detenido en la infancia, rodeado de juguetes, que amaba el bizcocho con suspiro rosado porque en los cumpleaños de pobres el sol puede verse a través de los pedazos, un hombre justo, obsesionado con su tránsito por una ciudad y una calle. El Conde, donde muchos aún le recuerdan con los sombreros Panamá, o de fieltro negro, con que cubría la calvicie que le provocara la quimioterapia. Un hombre que comprendió que la guerra, era la paz del futuro, e iba matando canallas, con su cañón de ternura.